¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia, aquí a través de ICN, una nueva conciencia. Bienvenidos todos. Gracias por compartir. Denle en seguir a nuestra página, denle en me gusta y ahí nos encuentra como ICN.digital. Esta tarde un interesante tema con personas que conocen, saben, tienen la experiencia en construcción de cárceles. Mucho se ha hablado ya de las cárceles, pero faltan tanto que hablar también, porque hemos visto que se han escondido los ambientalistas. No vemos nada por ahí, excepto que el Colegio de Biólogos, que se ha manifestado abiertamente en contra de esto. Hoy en la mañana escuchábamos también a una organización misquita amenazando, bueno, denunciando esa construcción de esa cárcel e ir a alguna instancia internacional a poner la denuncia en contra de Honduras por las pretensiones de la construcción de esta cárcel en Islas del Cisne. Aunque se les diga, no se puede, así se le decía a aquel señor, no se puede la sede, señor, no se puede, y las sedes ahí quedaron. Entonces, no sé, o sea, parece que cuando se está en el poder no se escucha, o se escucha solo lo que se quiere. Realmente la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne es un fiasco o es una solución. Hemos invitado esta tarde al arquitecto Óscar René Hernández, quien construyó la cárcel, la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, que está en el Valle de Támara, ¿no? Esa cárcel, pero entonces tiene todo el expertise completo que nos pueda decir más o menos o cuantificar el monto de la construcción. ¿Qué implica construir económicamente? ¿Qué implica construir una cárcel tan retirado de tierra firme? Realmente eso es versus costos-beneficios. Sencillamente es costo-beneficio. Y esto que no hemos visto la parte, y que vamos a verlo aquí también abordar, la parte del daño ecológico. Y no solamente el daño ecológico, sino que en dónde está colocada la isla y además, y los derechos humanos. Porque el privado de libertad pierde su derecho de libertad de deambular, pero no pierde otros derechos. O sea, pierde el derecho a la visita, el derecho de la separación de la familia, y todos esos derechos no los pierde. Bien, buenas tardes, arquitecto. Bienvenido a ICN. Muy amable. Gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo. No, es un gusto poder compartir con ustedes y darles algunos datos importantes que a mi criterio pues deberían tratarse previos a la construcción de esa cárcel en la Isla del Cisne, porque cada vez que se oye a los funcionarios del gobierno, tanto del ejército como de la Serna, ellos dan por sentado que el proyecto va porque es una orden presidencial y que va contra viento y marea y que arrancan en el mes de febrero. Yo vengo aquí porque me invitaron, prácticamente quienes me han invitado a participar es un movimiento de coalición ambiental que lo conforman ingenieros forestales, biólogos, geólogos, varias personas que tienen que ver con este tema que es de interés para el país. La pregunta mía es, ¿por qué en la isla? Yo mismo me hago la pregunta y creo que todos los ciudadanos nos la hacemos. Hasta el sol de hoy no he oído una justificación válida que diga en esta isla es porque es la única alternativa que tiene el gobierno para hacer un proyecto de esta naturaleza. No han transparentado la información, no están a la vista las licencias ambientales, no están a la vista muchas cosas que previa a una ejecución de un proyecto tienen que tenerse. La factibilidad ambiental, el estudio de impacto ambiental, no se ve. Los permisos y todo no, eso. Tenemos una notificación ahí que me la facilitaron esta gente, estos compañeros de la coalición ambiental, donde simplemente la Serna manifiesta
y ese con fecha 25 de enero de este año, donde dicen que se metió una solicitud para la construcción de la cárcel, pero que han solicitado, le dieron unos requerimientos que los tenían que presentar, que los podían mandar en digital y también en escrito. Al sol de hoy no lo han presentado, entonces la solicitud de permiso y licencia ambiental está parada. Pero usted escucha al ministro del Ambiente y dice Luqui, y dice que ya tienen todos los permisos ambientales. Entonces no se entiende. También le han transferido esta responsabilidad de la organización y ejecución de este proyecto al Ejército de la República. Pero tiene que tener una participación activa el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Centros Penales, que es la que maneja este tipo de edificaciones. Y aparte de eso, es competencia de la policía, porque es una rama de la policía penitenciaria, es una especialidad. Y eso... Es que aquí lo que tenemos son carcelarios, o sea. Celadores, sí. Guachimanes, porque en realidad esto usted tiene que sacar la carrera de policía. Por ejemplo, en Chile, los que yo conocí aquí para diseñar la Penitenciaría Nacional, yo me basé apoyándome en el conocimiento de los policías penitenciarios que había. Eran pocos, pero había. Y con ella había un muchacho joven que había venido, y entre los 4 y mi persona levantamos todo el censo de la población penitenciaria, le hicimos las clasificaciones y desarrollamos un programa de necesidades. Y en base a ese programa de necesidades formulamos un anteproyecto, se le presenta a Gobernación, se le presenta a la Dirección de Centros Penales para que ellos lo discutamos. Es todo un proceso, no es de un día para otro. Eso tardamos solo en la planificación aproximadamente 1 año. Y ahí el desarrollo de planos constructivos como 6 meses y después 2 años en la construcción del centro penal. Y aquí dicen que en 1 año van a hacer ese proyecto en condiciones totalmente desfavorables. Adversas. Por todo, clima. Ellos pueden sufrir atrasos por tormentas, por huracanes, por un montón de factores pueden sufrir atrasos. Entonces es bien temerario decir que en 1 año lo van a ejecutar. ¿Y el costo, arquitecto, cuánto es el costo de 1 metro cúbico? Mire, yo lo traduzco de esta forma para que toda la población lo pueda entender. Si usted tiene una inversión de 2 billones, o sea, 2.000 millones de lempiras, divídalo entre cuántos internos va a tener la cárcel. Son 2.000 internos. Entonces, si usted tiene 2 billones entre 2.000, le sale a 1 millón de lempiras por cada interno. Pero solo como que dicen el hospedaje, o sea, sin equipamiento, ¿o sí? Es que como estamos a ciegas, no tenemos información. Sin el transporte, sin la alimentación. Eso solamente es para que pernocte, que permanezca privado de libertad. Correcto, porque otra cosa son los costos operativos. Ajá. O sea, cómo va a operar, cómo va a funcionar. Mínimo vamos a necesitar según los datos que actualmente maneja la Dirección de Centros Penales, hay 1 guardia por cada 16 reclusos. Y nos da un total de 150 custodios penitenciarios. Pero en tierra firme, pues ellos turnan, por decir algo, 48 horas, van a su casa y luego regresan, y otro lo queda cubriendo el siguiente día. En este caso no se puede, porque no pueden salir. Tienen que haber por lo menos 2 tandas, o sea, habrían 300 custodios en la isla para estar cubriendo los turnos. O sea que, y aparte de eso, tenemos el personal administrativo, el personal, ¿cómo se llama? De abastecimiento de alimentos. Está todo lo que es mantenimiento, está todo lo que son cocineras, y hay una cosa que se llama el comité interdisciplinario que existe en las cárceles, que lo conforman un médico, trabajadora social, abogado, todo este equipo, que son como de 15 personas, se encargan de clasificar y determinar cuando llega un recluso, ver que llegue en condiciones sanas, y se levanta una ficha de cada uno. Entonces imagínense, todo ese personal no puede estar yendo todos los días y de venir, tendría que pernoctar, vivir ahí permanentemente y tal vez una vez al mes ir a tierra firme. Entonces ahí, mínimo, por lo bajo, andaría una población de 2.500 personas. ¿Y el costo de construcción?
O sea, en tierra ¿cuánto? En tierra firme, digamos en aquel momento. Vaya, acá una casa para nivel medio alto le anda costando en tierra, aquí en Tegucigalpa, unos 15,000 a 17,000 lempiras el metro cuadrado. Yo he construido en Roatán, que es una isla, y en Roatán se dispara a más del doble. Puede andar costando 35,000 a 40,000 lempiras el metro cuadrado. En Roatán. En Roatán. ¿Y Roatán a cuánto está está a menos distancia que la isla del Cisne, lógicamente. Sí. Pero yo le planteaba a varios que ahí hay que llevar todo lo que son agregados para la construcción. ¿Qué son los agregados? Arena, grava, el cemento, agua. Todo hay que llevarlo. El equipo que se va a utilizar, ¿cómo se llama? Cargadoras, retroexcavadoras. Todo eso va a tener que llevarse de tierra firme a la isla. Van a tener que hacer un muelle para poder hacer la descarga de personas y también de equipo y materiales y alimentos y todo. O sea, es todo una inversión. ¿Y las medidas de mitigación? Bueno, mire, yo le explicaba que también en las islas es prohibido que usted va a hacer una excavación, una nivelación y va a escarbar. Esa tierra la tiene que sacar suelta, tiene que llevar la tierra firme. Desde ahí, digo yo, ¿cómo van a hacer? Si la tiran al mar... Porque daña el coral. Sí, van a dañar la zona coralina, que de por sí ya está dañada. En las islas de la bahía tiene como un 40%. Sí, ya dejamos de ser, creo, el segundo país Tenemos también, he sacado yo algunos datos, sí, claro, y en los cuales pues vamos a necesitar para el consumo de agua de 2.500 personas aproximadamente 1.981.500 galones de agua mensuales. Ustedes van a tener, porque ahí no hay agua potable, y un sistema de desalinización. Quisiera que me dijeran aquí en Honduras dónde hay. ¿Por qué la isla de la bahía no lo ha implementado? Porque no lo hay. Porque es muy caro. O sea, yo desalino el agua de mar y la potabilizo. Es muy caro. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué necesidad tenemos de llevar la construcción de una cárcel a un nivel de dificultad innecesario, pudiéndola hacer en tierra firme? Es más, la seguridad de una cárcel no solo es su instalación física, no solo es aislar a las personas en una isla, es el recurso humano. Y lo que Honduras ha estado fallando enormemente ha sido la corrupción que ha existido en los centros penales y la poca control que llegan a tener nuestras autoridades. Hace poco, con la muerte de las reclusas, de las internas en Cefas, todavía no se ha aclarado y se habla que se utilizaron armamento oficial de los mismos custodios. Entonces, imagínese usted en una isla, ¿cómo controla eso? Como usted me manifestaba, los derechos humanos. ¿Cada cuánto va a poder ir una organización de derechos humanos a ver la isla? Si va a existir un reglamento interno y va a decir, no, tiene que pedir audiencia. De aquí a que llegó los derechos humanos, ¿cuántos habrán muerto? ¿Cuántos habrán sido abusados? Y la experiencia a nivel mundial en centros penales, en islas, ha sido que normalmente se vienen a dar cuenta de las atrocidades y de los abusos de la autoridad para con los internos 20, 30 años después, que aparecen fosas comunes, muertos, de tantas cosas que pueden dar en una cárcel. Esto nos lleva a una consulta, arquitecto, es realmente cuál es el interés, o sea, cuál es el interés desmedido en pretender hacer o construir una cárcel en Islas del Cisne. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Esto tal vez son otras personas que pueden estar detrás de todo eso. ¿Por qué? No sabemos si es una cuestión de emergencia también hacer una cárcel de estas. En El Salvador, el ejemplo de El Salvador, después nos va a comentar un poco sobre qué es el ejemplo de El Salvador, pero después de esta pausa comercial. Bien, continuamos este diálogo esta tarde con el arquitecto Óscar René
Hernández. Nos habla de los costos precisamente en la construcción, de las medidas de mitigación, qué es lo que implica construir una cárcel de esto y cuál es un comparativo que se puede hacer con una cárcel de máxima seguridad que se hizo aquí mismo en Honduras, porque aquí ya se han construido algunas en tierra firme, en el caso de La Tolva. Sí, se hicieron en el periodo de Juan Orlando Hernández, se hicieron varios centros penales mediante una alianza pública-privada, donde ponía un porcentaje la empresa privada y otro porcentaje lo ponía el gobierno, como la tierra y no sé qué otras cosas. Y ese proyecto, por ejemplo, de La Tolva, costaba, pasándole en términos del Empiras, 1.200.000. 1.200.000 costaba esa cárcel. Y pareciera que para sacar el presupuesto de este proyecto, únicamente hicieron una regla de 3. Dijeron, si para 1.300 reclusos costó, en el periodo dejó 1.200 millones, ¿cuánto costaría para 2.000 reclusos? Y casi me da exacto 1.9 billones para 2.000 reclusos. Entonces pareciera que solo hicieron una regla de 3. Pero lo único que no tomaron en cuenta el resto de condiciones, pues. No, lo que quiero caer es, pero siempre se consideró, y yo considero, que la cárcel de La Tolva estaba sobrevalorada. No quisiera que me dijeran a mí, un seguidor, un político, una persona que apoye este proyecto de parte del gobierno, me diga, sí, pero cuesta lo mismo que las cárceles dejó. Entonces estamos repitiendo lo mismo de lo mismo. O sea que ellos... Lo que antes era malo sigue siendo malo. Entonces, exacto. Entonces, por eso, para evitar especular y evitar el tipo de comentarios. De comentarios, que hay de todo, que se está haciendo una base militar de China, se va a hacer ahí. Otros dicen que se está comprando a los militares, si ellos van a manejar este proyecto. Ajá. Y se especula tanto que lo que debería hacer el gobierno para acabar todo este tipo de especulaciones es transparentar los números, las cifras reales, el anteproyecto o el proyecto o el presupuesto y las licencias ambientales. ¿Por qué? Porque al presentar las licencias ambientales, los ambientalistas van a poder tener opción, analizar y ver si realmente les dieron los permisos que convenían y que están conformes a ley. Entonces ya se aplaca toda la crítica y todo lo que tiene que ver con los ambientalistas. Y en cuanto al presupuesto, que si realmente está bien utilizado o si está bien elaborado ese presupuesto, desvirtuarlo, porque me va a decir, no, porque vamos a poner sanitarios de acero inoxidable para cárceles, que yo no he visto en ninguna cárcel con servicios de acero inoxidable que le cuestan 50.000, 60.000 empiras cada uno. Y para una población de 2.000, ¿cuántos sanitarios vamos a ocupar? 1 millonada de pistos. Si yo lo que quiero es justificar gastos, por lo menos que nos presenten cifras. El pueblo necesite y exige cifras. Transparencia en esto. Transparencia total. Nadie se opone a la construcción de una cárcel. Y constantemente dice, no, es un tema de seguridad nacional. Yo quiero que me digan a mí como ciudadano en qué términos están utilizando eso de seguridad nacional. El concepto. ¿Por qué? Seguridad nacional puede ser, yo le diría al ejército, es soberanía. Seguridad nacional es una invasión. Seguridad nacional es que estamos pasando por nuestro territorio, venezolanos, colombianos, de todo tipo de gente. De todo, sí. Entonces es un tema, y si hablan la parte de la familia hondureña, de que las maras y todo, ese es otro tema estructural que se tiene que analizar porque no se ataca la causa. La inmigración de hondureños allá desintegra a la familia. Y ese muchacho que está en ese hogar no tiene padre o no tiene madre o no tiene ambos porque emigraron y quedó solo aquí. ¿Y cuál es su refugio? La nueva familia, que es la que le tiende la mano, que son las maras. Sí. Es un problema estructural más profundo. Fíjese que aparte de ser un problema estructural más profundo, también hay otro elemento que usted señala, que usted puede hacer una cárcel de máxima seguridad como esas que mandó a hacer Juan Orlando Hernández. ¿Pero qué? ¿Y la gente? Es la gente. Ahí mataron a Magdaleno y han matado cantidad de personas. O sea, y son cárceles de máxima seguridad. O sea, realmente es en la persona que está al cuidado de esto. Estamos hablando de un sistema corrupto de seguridad.
O sea, colapsado. Sí, por ejemplo, vaya, La Mora. Cuando uno le dice a alguien, mira, ¿qué sabes de La Mora? Ah, La Mora judicial. No, La Mora. La zona de privilegios que existen en las cárceles. ¿Cuándo aquí y a cuenta de qué tiene que existir esa zona de privilegios? Televisores, internet. ¿Dónde ingresa lo que paga un recluso por tener una zona de privilegios? ¿Quién recibe ese dinero? Yo no he oído aquí que se ha metido a nadie por eso. Solo hubo una persona de apellido Álvarez con el cual fuimos a sacar cursos de seguridad penitenciaria en Puente Grande, Jalisco, y el Almoloya de Toluca, que eran las cárceles federales de máxima seguridad de México. De una fue la que se escapó el Chapo Guzmán. Sí. Y yo no entiendo todavía cómo puede circular efectivo también dentro de las cárceles. Eso es inadmisible, inaceptable. ¿Por qué tiene que circular efectivo en la cárcel? Existen talleres, nadie se opone a que hayan talleres, pero los talleres deberían ser manejados y administrados por el Estado. No, los dueños en las cárceles son los mismos reclusos y se da la explotación del que tiene más dinero, que es el dueño de los talleres, a los empleados que tiene que les fabrican. Pagan impuesto por meter materia prima, un impuesto que no es declarado. Cobran impuestos por sacar producto elaborado. Tampoco entra a la ventanilla de Tesorería de la República. Sí. Solo me gustaría que escucháramos la opinión también del geógrafo Carlos Héctor Savillón en relación a lo que es la construcción de esta cárcel en Islas del Cisne. Licenciado Savillón, buenas tardes. ¿Cuál es su opinión en relación a las pretensiones de una cárcel? No sé si se tomaron las condiciones climáticas en ese sector, cómo está conformada la isla, algunas medidas de mitigación. No sabemos completamente nada en relación a esto. Bienvenido aquí a Analistas de la Noticia. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un placer. Mire, la verdad es que la sola idea de querer construir una cárcel en esas islas ya a mí me suena que es una idea no bien meditada, no bien analizada, no considerando todos los elementos que se tienen que considerar para un proyecto. Aquí, desde el punto de vista geográfico, vamos a hablar geográficamente en términos físicos y en términos humanos también. El primer gran valladar que yo le veo a esto de origen legal es el hecho de que es una zona que fue declarada ya como un parque marino, un parque natural o una reserva o algo por el estilo. Pues allí, empezando por allí, ya en gobiernos anteriores, y creo que fue allá en los 70s, cuando se estableció eso. Y creo que esto vino también cuando Estados Unidos le devolvió estas islas a Honduras en 1971, 72 creo que fue. El presidente era el doctor Ramón Hernández. Y me acuerdo bien que en una reunión de presidentes de Centroamérica con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en San José, Costa Rica, a su regreso, el avión presidencial del Air Force One paró en San Pedro Sula y allí en el aeropuerto se firmó el tratado mediante el cual Estados Unidos devolvía esas islas a Honduras. Y si mal no recuerdo, en ese tratado se establece que Honduras no iba a comprometer esas islas para otros fines más que para fines de protección. Si mal no recuerdo, tal vez ya los años se me haya confundido un poco la idea, pero si mal no recuerdo, era originalmente. Segundo, la extensión. Estas son dos islas, las más grandes, porque hay unas chiquititas y unos cayos, pero las dos islas más grandes son pequeñas. Si la comparamos con Utila, Guanaja, con Roatán, son mucho más pequeñas todavía. Y allí entonces no hay las condiciones físicas para poder pensar en una instalación como la que el gobierno está pensando hacer. Por otro lado,
Esto es una zona, son islas de baja altura. No conozco personalmente, pero con las fotos que he visto, la altura de estas islas no va más allá de los 50 o 100 metros sobre el nivel del mar. Lo que significa que en caso, por ejemplo, que esto es frecuente todos los años, tormentas tropicales, no digamos huracanes, entonces aquí el oleaje, cuando se dan estos fenómenos, es muy fuerte, así que hay que considerar ese elemento. Por otro lado, está el hecho de que para construir en esa isla habrá que llevar absolutamente todo, desde bloques, cemento, varilla, hasta piedras, diría yo, porque si se va a extraer material de las islas, pues también es desnaturalizar el objetivo y el uso y lo recomendable para estas islas, porque es una zona, como repito, de reserva de fauna marina. En consecuencia, allí no hay agua dulce, no hay agua corriente. Habrá que, en primer lugar, si se recolecta agua lluvia, cuánta se puede recolectar, y si no, habría que pensar en una planta de desalinización de agua para poderla utilizar, y no sería una cantidad pequeña. Así que el costo ahí se eleva. Así que yo no soy ingeniero, pero estimaría que los costos para construir esa cárcel allí se podrían quintuplicar o sextuplicar o no sé cuánto más, porque habría que hacer absolutamente todo desde tierra firme. Y la distancia a la que está del territorio también es una distancia considerable. Por el otro lado, habría que pensar también en una planta de tratamiento de aguas residuales. Allí, ¿qué actividad podrían hacer los presos? Prácticamente ninguna. No hay terreno agrícola, no hay terreno ganadero. Sería impensable incluso construir fábricas allí para que pudieran estar entretenidos de algo. O sea que la sola idea solo de plantearnos, de construir algo allí, para mí es una idea completamente descabellada. Correcto. Maestro, un interrogante. Usted ha hecho prácticamente alguna referencia al tipo de suelos donde pudiese salir mucho más barato, porque está subutilizado el suelo en Honduras. El área de cultivo, lo que le meten son maquilas. El área de maquilas, pues realmente deberían de estar en zonas más áridas. Aquí hay bastantes lugares donde se puede construir una cárcel y que no afectaría el medio ambiente. Pues claro, es que empezando con lo que dije de la distancia, el costo de construirla por sí ya sería extremadamente alto. Y el mantenimiento también sería extremadamente alto, que hasta la harina para las tortillas, hasta los frijoles, toditito habría que llevarlo de tierra firme, y el costo se va a ampliar, sea vía aérea o sea vía marítima, se van a ampliar los costos. Así es que no tiene ningún sentido hacer una inversión tan grande simplemente para, yo no sé por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de hacerla allá y no hacerla en otro lugar, en el territorio continental, donde sí hay condiciones, tierra más baratas, tierra firme, aislada de fenómenos atmosféricos extremos? Es decir, cuántas cosas podemos ver, y consecuentemente entonces poderla construir, o aquí el mismo Francisco Morazán, en cualquier departamento de Honduras que no sea islas de la bahía, incluso en la misma Mosquitos también podría ser, aunque nuevamente los costos, en esto hay que ver costos, y no es dinero de los funcionarios públicos que se va a utilizar, son los impuestos nuestros, que las autoridades están en obligación de hacerlo el mejor uso, de que sea lo más rentable posible y el mayor costo de beneficio que se pueda obtener. Entonces, pues, me parece que es una decisión. Y todos los académicos estamos pronunciándonos en contra de ello. Personas que tenemos por qué saber que ese tipo de decisiones no se debe tomar.
Y yo creo que la acción que algunos grupos puedan tomar en contra de este proyecto sean bienvenidas, porque si el gobierno no entiende con palabras, pues entonces habrá que hacer acciones legales para parar ese desaguisado, para no ser desaguisado completo este proyecto. Sí, si me espero unos segundos también, pues vamos a ir a una breve pausa para que intercambie aquí con el arquitecto Oscar René Hernández, que fue quien construyó también una de las cárceles en el Valle de Támara, en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, y precisamente ha hecho una radiografía en cuanto a la cantidad de agua, en cuanto a la cantidad de material que se utilizaría ahí, y que también considera que esto es una idea descabellada también. Al retorno. Doctor Carlos Avión, también geógrafo, que no nos ha hablado de la zona esta, especialmente qué zona sísmica. No sabemos si es una zona también de muchos huracanes que ahí golpean también. O sea, ¿qué se puede hacer en esos casos también? No, solo pongamos el caso hipotético, que se compra la comida mensual. Estamos ya a finales de mes, hay pocos recursos ya en la alacena de comida, y viene un huracán. ¿Qué? ¿Se va a morir de hambre? Van a estar, ¿qué? 2 semanas, 15 días, un mes, porque hay un huracán, una tormenta tropical. O sea, hay que pensar en todo eso, en todas las variables, en todos los riesgos que implica hacer una cárcel ahí. Entonces, por eso volvemos a la palabra, descabellada. Hay otras necesidades más importantes. Tenemos casi 20.000 reclusos a nivel nacional, distribuidos en 25 centros penales. Y resulta que hay unos déficits en ciertos centros penales que andan por el orden del 145% de sobrepoblación. Hay otros que están en un 300% de sobrepoblación. Lo que urge, en vez de estar pensando en estas tonteras, así, de manera, disculpe que lo que tienen la idea de hacerla, es hacer una reorganización, una reestructuración del sistema penal. Para mí eso es importante. Sí. Don Héctor Carlos, para concluir, ¿qué me dice de la zona atmosféricamente o climáticamente donde se piensa hacer esta cárcel? Pues mire, Carlos, allí el mayor riesgo natural en esa zona es el riesgo climático, como dice el arquitecto. Los fenómenos tropicales, hablemosle, puede ser un huracán que sería la máxima, o una tormenta tropical. Ese es el primer riesgo natural. Segundo podría ser un sismo, pero en esta zona, por lo menos no hay un sismógrafo allí, pero donde vemos mayor sismicidad es en zonas, ya sea en la parte norte, en la falla que le llamamos falla del Bartlett o falla del Caimán, que es lo que está más al norte, y ahí es donde se producen normalmente movimientos sísmicos, que está un poco alejado de las islas del Cisne. Y hacia el sur, en la zona allí de la barra del río Patuca, el Cabo Camarón, allí también se producen unos sismos, pero no son sismos de alta intensidad. Por lo tanto, el mayor riesgo de la zona desde el punto de vista físico son los ciclones tropicales. Así en general, puede ser una depresión tropical, puede ser una tormenta tropical, o lo máximo puede ser un huracán. Un huracán, por ejemplo, como el Mitch, que como azotó en esa zona, pues en una zona probablemente no notamos nada porque no hay instalaciones prácticamente construidas allí. Pero ya una construcción masiva como la que se pretende, pues un fenómeno climático como el Mitch obviamente va a producir muchos daños, techos volados y daños y toda la cosa, y ese también es otro costo muy alto que habría que para reconstruir y para cuidar pues que
que las víctimas humanas no vayan a ser tan altas. Así que la verdad, Carlos, es que lo siento mucho por el ministro de Defensa, el ministro del Ambiente, que dicen que no hay problema y que se van a tomar medidas de mitigación. Es que allí no caben, es decir, no, esto no es como que digamos la isla de Tuvalu, allá que es una república independiente, allá en el Pacífico, que es bien chiquita la islita, incluso no tienen ni espacio para un aeropuerto, para un campo de aterrizaje, ¿verdad? Entonces, no veo por qué escoger el peor sitio. Olvidémonos de todos los costos adicionales que hemos mencionado. Simplemente el hecho de ir a construir teniendo terreno suficiente en el continente, y suficiente digo en los 16 departamentos restantes, hay terreno suficiente, propiedad del Estado, de municipalidades, que perfectamente bien se puede utilizar para reducir costos y para redistribuir esa población penitenciaria, como dice el arquitecto. Así pues que yo sinceramente no entiendo cómo un ministro del Ambiente puede decir que no hay problema. ¿O qué pasa? O no es profesional el de la ciencia, o qué, simplemente es una consigna del gobierno de hacer las cosas porque por mis pistolas las voy a hacer. Yo no creo que eso no es una conducta responsable de un funcionario público a quien nosotros le estamos pagando su salario. Así es que yo creo que la obligación de estos funcionarios es escuchar la opinión de quienes tenemos la capacidad científica para decirles, señores, eso no se puede y no se debe hacer. Busquen otro lugar, que los hay suficientes, con menos costos y todo, ¿verdad? Yo sinceramente lamento que estos funcionarios estén promoviendo esta idea que no tiene ni pie ni cabeza. Sí, cómo no. Muchas gracias, licenciado Sabión. Muy amable. Bueno, gracias, Carlos. Bien, don Carlos Héctor Sabión, geógrafo, ya lo he escuchado también, que coincide en todos los planteamientos que ha hecho usted también, arquitecto. Y si no, escuchemos también al ministro de Defensa, qué es lo que dice al respecto, porque sí están definitivamente empecinados. Bueno, escuchamos en el discurso de la Presidenta de la República ayer en la instalación de la tercera legislatura, que reiteró la construcción de la cárcel. Y es más, aquí se me viene un interrogante, fíjese. Dice que está rescatando el lago de Yohoa, que no sabemos, eso lo prometió, creo que fue el 30 de mayo, allá porque se fue a este parque arqueológico de los Naranjos a hacer un discurso ahí en pro de rescatar el lago de Yohoa. No sabemos si han tomado ya algunas medidas de lo del lago de Yohoa, pero ¿cómo es posible de que están rescatando el lago, pero están hundiendo una isla? O sea, no entiendo yo esa parte, ese discurso de rescatar algo y echar a perder otro, más bien ir a gastar también una gran cantidad de dinero. Corre video con el ministro. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente es la responsable de revisar toda la documentación que se vaya a presentar, y en base en ese sentido nosotros tenemos claro que es una prioridad del gobierno darle seguridad al pueblo hondureño, aislar lo más que se pueda a estos criminales que han hecho de las cárceles en tierra firme escuelas del crimen. En ese sentido se está trabajando. Por los momentos se siguen levantando los estudios, eso tienen que revisarse ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y esperemos que cumplan con todos los requisitos ambientales para poder construir la cárcel. Pese a que ustedes no tienen resultado, garantizan de que se va a construir la cárcel, entonces hay una incongruencia un poco ahí. No es una incongruencia porque la ley así lo determina. Nosotros no podemos determinar una fecha exacta sin tener la licencia ambiental. Estamos claros que el lugar donde se ha escogido construir la cárcel en Isla del Cine cumple con todos los requisitos, pero no podemos obviar ese proceso de ley. Sí. ¿Ya ha escuchado usted? Sí, no, escuchando las declaraciones del ministro de Seguridad, él mismo se contradice, que no pueden dar fecha de cuándo se va a hacer el centro porque todavía no tienen los permisos. Entonces, hay inconsistencia. Pero fíjese, Serna dice que ya que en febrero inician también. Pero yo le acabo de decir que hay una carta donde se hace la solicitud
esa información la solicitó un miembro de la coalición ambiental, le respondió la Serna y le dijo que ni siquiera al día de ayer habían metido ni por escrito ni por vía digital los requisitos que solicita la Serna para tramitar el permiso. Entonces hay una inconsistencia ahí también. Fíjese que eso me dejó con alguna duda del planteamiento de don Héctor Carlos Avillón. Es el grosor, podría decirse, La altura. La altura que Sí, hay. es baja. Es una isla baja, no tiene altura. No tiene altura. O sea que él dice que si aumenta el oleaje, la altura de las olas, Inundación. prácticamente reduciría, pueda que Sí. reduzca el área útil de la isla, ¿verdad? Sí. Eso por sentido común, con solo Sí. imaginárselo, ¿verdad? Pero otro punto que el licenciado Savillón planteó es que en vez de ir para adelante, nosotros vamos para atrás. ¿En qué sentido? Si ya más bien había sido decretado desde 1900 no sé cuánto, luego ratificado en 1970, y yo leí también que en el periodo de Juan Orlando Hernández se declaró zona de reserva, y ahora resulta que ese decreto, no sé, en ningún lado he oído Que se me han derogó. dicho que se derogó. Entonces ahí vamos a tener también un problema legal. Sería bueno que ellos lo aclararan, ¿verdad? Porque esas dudas le van quedando al pueblo hondureño de que es contradictorio. Hay muchas contradicciones. Sí. Y nuevamente lo que le decía, hay problemas estructurales serios en los centros penales actuales en los cuales no han sido atacados. Primero tienen que mejorar lo que ya tienen para empezar a hacer otras nuevas edificaciones. Aquí no manejan, le decía ayer en una entrevista, los distintos niveles de seguridad. Seguridad máxima, seguridad media y seguridad mínima. En la seguridad mínima es una persona que está pronta a obtener su libertad. Ellos sí pueden tener una granja penal. Pero una granja penal en uno de máxima seguridad No funciona. Porque yo tendría que resguardar una manzana de tierra de cultivo, por ejemplo, en una granja penal, una cantidad bastante grande y significativa de guardias. Entonces, Para proteger a la gente que está por salir. Es correcto, porque Sí. ese se puede fugar porque es de máxima seguridad, tiene Sí. una condena de 40 años, que siempre está pensando en qué momento se escapa. Sí. Entonces no es rentable. Y en esta isla, que tiene 8 kilómetros cuadrados, abierto, a mar abierto por todos lados, estas personas que son parte de grupos delictivos con muchos recursos económicos, ¿cómo controla usted que no puedan llegar lanchas rápidas que utilizan en cualquier parte de la isla sin ser detectados? O sea, yo quisiera que me explicaran. Se vuelve caro solo resguardar la isla en toda su extensión, en todo su perímetro, para poder estar seguros de que no van a ser invadidos o no van a ser atacados, no digamos por vía aérea. Y aquí a que llegue ya un avión, ya llegó, aterrizó un helicóptero, secuestró al delincuente y lo sacó. No sé, o sea, desde el punto de vista de seguridad también no es lógico. No es lógico. Y tengo entendido que también hay pequeñas embarcaciones de artesanales, de pesca artesanal, que también vienen de eso. Y a la hora de legislar, en el Almoloya de Toluca, por ejemplo, se legislaba que un perímetro de tantos kilómetros a la redonda no se podían hacer ninguna edificación, no se podía hacer nada cerca. Aquí van a tener que legislar para que a cierta distancia de ahí no puedan circular barcos pesqueros ni ningún tipo de embarcación. Por cuestiones de seguridad. Incluso el espacio aéreo tiene que ser limitado también. Tiene que ser limitado, que no puedan sobrevolar sobre la cárcel. Correcto. Al retorno tendremos a la presidenta también del Colegio de Biólogos de Honduras, a ver que nos cuente un poco sobre el daño ecológico del lugar, de las especies que están en peligro de extinción, porque no solamente se ve eso, y también opiniones de algunos togados, criminólogos, sobre la violación de derechos humanos de los privados de libertad. Al retorno. Bueno, para cerrar la participación también de don Héctor Carlos Avillón, ¿qué nos puede decir en relación a las especies marítimas? Porque también el Colegio de Biólogos se ha pronunciado
en relación a esto? ¿Qué pasa con el coral? ¿Qué pasa con los peces? ¿Qué pasa con las aves? ¿Qué va a pasar con la fauna en la isla? Pues mire, Carlos, ese es el tema justamente por el cual fue declarada una zona de reserva. No sé exactamente el título que tiene el decreto, pero justamente por eso, porque primero, porque por ser un archipiélago muy pequeño, es infinitamente más pequeño que Islas de la Bahía, por ejemplo. Entonces, allí es una zona que anida especies aéreas, sobre todo aves. Precisamente esas islas, durante la guerra civil de Estados Unidos, fue ocupada por gente del sur de Estados Unidos que andaban buscando guano, porque el guano como es un nitrato, entonces se utiliza para la fabricación de pólvora. Entonces la ocupación de las islas y otros cayos allí frente a la Mosquitia fue precisamente para explotar el guano de las miles de aves que anidan en todas esas zonas. Entonces, al construir en esa zona, entonces, de hecho, las especies, las aves marinas que anidan allí, entonces ya van a haber ocupado su espacio y ya no van a poder utilizarlo como su zona de reproducción y toda la cuestión. Eso desde el punto de vista de aves. Y por el otro lado, en los alrededores, especies de peces o de productos. Sí, cómo no, muchas gracias. Ahora sí, fíjese que esta zona, solo para su información, de acuerdo a este comunicado del pronunciamiento que hizo el Colegio de Biólogos, el archipiélago de las Islas del Cisne como un área protegida, otorgándole la categoría de Parque Nacional Marino. Abogado Agustín Córdoba Rodríguez, considerando su sensibilidad ambiental, así como sus valores biológicos, ecológicos particulares. Además, solo se habla de la presencia por considerarlo punto de soberanía nacional, solo la presencia, ahí está, mire, en el decreto, arquitecto, para que vea. Eso es lo que ha manejado el Colegio de Biólogos, que es una zona, el Parque Nacional Marino, ¿verdad? Que eso fue mediante acuerdo presidencial 3056-91 se declaró archipiélago de Islas del Cisne. Pero también se habla de la persistencia del gobierno central en la construcción de un centro penal para privados de libertad de alta peligrosidad en Islas del Cisne como parte de las estrategias públicas en el ámbito de seguridad y defensa nacional. Reconocemos que la edificación, instalación y operación de dicho centro penal generará impactos ambientales y socioeconómicos negativos significativos. Esto debe de ser evaluado desde el punto de cumplimiento ético y moral de la protección de los recursos naturales, la Ley General del Ambiente y sus reglamentos, con especial énfasis en el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y la Tabla de Categorización Ambiental, así como la Ley Forestal de Áreas Protegidas y de Vida Silvestre, y se establece la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental previos con personal académico, técnico y éticamente capacitado con el objetivo de determinar los posibles impactos de riesgo en el territorio involucrado. Más claro no puede estar, y es lo que usted estaba planteando, pues. Sí. Y también lo planteaba el geólogo Savillón, que realmente vamos contra la marea. No sé por qué insistir y persistir en hacer algo que económicamente no es factible, no es adecuado, es un gasto oneroso e innecesario, y el daño ecológico que sufra el ecosistema del país, de cualquier punto de vista que lo quiera ver, es negativo realizarlo. Mejor ese dinero deberían emplearlo en mejorar, como le digo, invertirlo, por ejemplo, en el sistema judicial, donde creo que le mencioné que el 50% de la población penitenciaria no tiene sentencia. Sí. Y esa gente, uno, por derechos humanos, debería ya tener sentencia.
Yo cuando hice el inventario hace años de la población penitenciaria, había personas cuya condena eran 6 años y llevaba 10. Más bien el gobierno está en deuda con esas personas por haberlas tenido y retenido por más tiempo cuando su tipo de delito era menor. Y nadie les paga eso. Nadie le paga eso. Entonces deberían invertirse en mejorar el sistema judicial, la mora judicial, hacer juicios abreviados en algunos casos para despoblar, liberar espacios en las edificaciones penitenciarias para que esté la gente realmente en condiciones humanas y no infrahumanas como están actualmente. Y otra cosa que no ha cumplido nunca Honduras con las normas internacionales es el costo de alimentación diaria. Entonces, en los centros penales se acostumbra que la familia le lleva la comida, ya el complemento alimenticio al recluso, al interno, en virtud que el gobierno no tiene capacidad. Aquí me acuerdo que en aquel entonces eran 15 lempiras por tiempo de comida. ¿Qué compra con eso? Nada. ¿Y el tipo de alimentación qué me dice? No, pues sí. Y también acá no se entiende, ¿va? Porque en Amarateca, por ejemplo, se hizo una licitación privada para las empresas que producían maseca y la condición que ellos construyeran la instalación, la edificación y el equipamiento. Y lo que se comprometía el centro penal era consumir un número determinado de toneladas de harina de maíz para mensualmente. Pero toda la instalación la hizo y el costo de la tortilla en aquel entonces, recién iniciada la cárcel, era 0. Hay una laguna que está ahí en esos terrenos de Amarateca, de una presa que dejó Tiburcio Carías, que fue quien donó el terreno para la construcción de la cárcel, fue una donación. Ahí limpiamos, pagamos a los bomberos para que limpiaran esa presa para cultivar tilapia e incorporar a la dieta alimenticia del recluso la tilapia y costo fuera 0. Nosotros tenemos que ir buscando en este país en que los centros penales sean autosostenibles, autosuficientes. Bien decía el señor Savillón, ¿por qué no buscar un terreno donde yo pueda hacer, por ejemplo, hangares de industria? Por ejemplo, los anteojos Ray-Ban son fabricados en cárceles en Estados Unidos. Entonces, eso ayuda y contribuye a tener una carga económica menos para el Estado, la manutención de las personas y el costo operativo de una cárcel. Son autosostenibles, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no vamos encaminados a eso? ¿Por qué no implementamos? ¿Sabe por qué? Porque no hay una política de rehabilitación. Aparte de eso, mire, la corrupción a todos los niveles. No, eso es otro cáncer. Hubo una empresa, ITSA, creo que se llamaba, una empresa española, que con los dineros de la reconversión de la deuda de España con Honduras, a esta empresa que ya estaba en Honduras, que quedó en el MICH, la España le pagaba para que porque ellos hicieron todo el sistema de la reforma penitenciaria en España, esa empresa, y estaba en Honduras, que lo hiciera el estudio aquí, pero como era pagado en especies y no había efectivo, solo tenía que pagar el ministro de Seguridad de turno, poner una firma para que esa empresa hiciera todo el estudio de la reforma del sistema penal a nivel nacional. Y se perdió porque no quiso el ministro firmar. A ver si colocamos la otra parte de este comunicado, de este pronunciamiento del Colegio de Biólogos de Honduras, que pues desafortunadamente hablamos con la presidenta del colegio y dijo que sí se había comprometido en estar aquí, en participar en el programa, y en base a eso se están pronunciando, y debido a la vulnerabilidad natural permanente de Islas del Cisne ante los eventos meteorológicos extremos tales como huracanes, tormentas, constituyen un factor determinante a considerar ante cualquier propuesta. Miren que todos coinciden, pues, o sea, todos coinciden con eso. Como gremio profesional reiteramos que nos oponemos a las estrategias del gobierno central en temas de seguridad y defensa. Sin embargo, consideramos que existen otros espacios de tierra firme con mejor acceso logístico, presencias de ecosistemas ya impactados y mayor capacidades tecnológicas para mantener aislada a una población privada de libertad. O sea, se me quedaron un poco corto ahí en cuanto a esto de los ecosistemas. Queríamos un poco más de explicación también por parte de la presidenta Ilian Rivera, pero no sabemos cuáles fueron los inconvenientes que ha tenido. No sé si tenemos una llamada ahí tenemos la llamada.
Sí, bueno, vamos a darle participación al abogado Carlos Vigil, que es criminólogo y también ex juez ejecutor, ex juez de ejecución en los centros penales y en los juzgados en relación a este tema. Buenas tardes, abogado. Tomar en consideración que esto atiende la idea de construir un centro penal tan lejos, atiende a las necesidades que se plantean las autoridades del gobierno. Ellos sabrán cuáles son los estudios o análisis que han hecho en relación a la necesidad de crear un establecimiento penitenciario tan lejos para separar a los privados de libertad. Sin embargo, hay que tomar en consideración que esto no solo es el hecho de trasladar a una persona privada de libertad hasta a un lugar tan lejos. Esto implica la separación de la familia, implica también que esta persona privada de libertad va a ser afectada en lo que se refiere, nosotros en la persona humana, en la dignidad del ser humano. Si el gobierno de la República ha decidido crear un establecimiento penitenciario tan lejos, también deben de interesarse por la familia de ese privado de libertad, porque el trasladarse hacia ese lugar a visitar a su familiar le implicará gastos, le implicará tiempo, y entonces yo creo que más allá de la necesidad de construir un lugar para tan lejos, debe verse la necesidad de no golpear el núcleo familiar de los privados de libertad. Los derechos humanos no solo es darle un golpe a un privado de libertad que le están violando su derecho a la integridad física, no. Entonces, no solo es trasladar a la persona para allá, es que está golpeando también a la familia que no tiene ninguna responsabilidad, y más si estas personas son de escasos recursos económicos. Bien, gracias, abogado, muy amable por su comunicación. Mire que hay un elemento importante, es la familia. O sea, ¿cómo van a hacer para trasladar la familia de los privados de libertad en este caso, mi arquitecto? No, sí, eso yo lo mencioné anteriormente, que definitivamente se están vulnerando los derechos humanos del recluso, del interno, y también de la familia, porque la visita conyugal, o si está todavía en proceso, nietos, o si está todavía en posibilidades, digamos, de que pueda bajarse su condena. Entonces también está la visita de los abogados, sí. También el tema de salud. Habría que tener ahí forzosamente un quirófano, porque el tiempo en el cual tardaría en llegar el auxilio, la ayuda de un helicóptero, un avión, una avioneta, un barco, para llevarse a una persona que está crítica, de una enfermedad crítica, y hay que operarla. En México las cárceles de máxima seguridad tienen su área de quirófanos y tienen hospitalización y todo. Sí. Aquí prácticamente no se sabe nada porque no hay información. No hay información. ¿Y su conclusión final? Uno, en primer lugar, no nos estamos oponiendo a que el gobierno haga un centro penal de máxima seguridad. Lo que nos oponemos rotundamente es la ubicación. ¿Cómo? No vemos ni un beneficio, solo cosas negativas, y se lo están haciendo ver al gobierno. Toda la fuerza viva se lo está haciendo ver los colegios que tienen que ver con el sistema ecológico del país, incluso el Colegio de Arquitectos. Tuvimos una plática con el presidente del Colegio de Arquitectos y apoyan totalmente también la negativa de que se realice ahí, porque tenemos el conocimiento para saber que sale estratosféricamente caro, no a la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne. Cómo no, muchas gracias. He escuchado al arquitecto Oscar René Hernández. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes. Buenas tardes.